En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Muy bien, ¿cómo les ha ido? ¿Todo bien? Eso. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Libretas cerradas. Apuntes cerrados, porque no va a faltar el que diga yo lo traigo en mi teléfono. Yo no estoy haciendo trampa porque es mi teléfono. Una hoja y su lápiz. Ándale. Muy bien, y ahora sí, con apuntes guardaditos. ¿De qué se acuerdan? ¿Qué platicamos la semana pasada? A ver, échenle. Y ya empezamos mal. Sí, es cierto, no estamos pasando lista, ¿eh? Eso está mal. A ver, échenle, ¿de qué se acuerdan? Ajá, ¿qué dijimos acerca de la revelación? Ok. Correcto, muy bien. Sí, entonces hablábamos de que en la revelación, para empezar, dijimos, no es solamente la Sagrada Escritura, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí eso no es? No, ¿qué más incluye la revelación? La experiencia. Correcto, muy bien. La revelación comienza como experiencia de Dios. Luego esa experiencia, ¿qué cosa? Se va transmitiendo de forma oral. Se va creando la tradición oral. Llegados a cierto punto, entonces, el pueblo de Israel dicen, híjole, no vaya a ser que se nos olvide, no vaya a ser que le empecemos a meter cosas que no eran. Vamos entonces, ahora sí, a consignarlo por escrito. Muy bien, bueno, este proceso, ¿de dónde nace? ¿A quién se le ocurrió? A Diosito, muy bien, exactamente. Sí, no es una invención humana, no nace de la inventiva humana, no, ni de la iniciativa humana. Por el contrario, es Dios quien sale a nuestro encuentro. Y es Dios quien va inspirando a distintas personas a lo largo del tiempo para, por medio de esas personas, bueno, pues transmitirnos su mensaje de salvación. Bueno, dijimos que el hecho de que Dios se vaya eligiendo a ciertas personas concretas, en momentos concretos de la historia, tiene algunas consecuencias para la Sagrada Escritura. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué implicaciones tiene? Correcto, que el estilo con el que se escribe, el lenguaje con el que se escribe y las imágenes que se utilizan para plasmar lo que Dios le ha inspirado a esas personas, bueno, pues van variando.
Claro, también las circunstancias históricas y sociales influyen a la hora de escribir, ¿no? No es lo mismo que estés en tu casita bien a gusto, a que lleguen y te saquen de ella a la fuerza, te lleven a otra nación y te obliguen a trabajar, ¿no?, de sol a sol. Pues no es lo mismo. Eso también influye en la experiencia del pueblo. Muy bien, bueno, y entonces dijimos que como el elemento humano nunca es, ¿cómo decirlo?, nunca es erradicado en este proceso de inspiración, es necesario que al acercarnos a la Sagrada Escritura lo hagamos con unos ciertos criterios de interpretación, para entender qué es lo que Dios quiso decirnos por medio de esa persona que vivió hace muchos años, muchísimos años, ¿no? Y que la cultura, la mente de esa persona, pues ya no es como la nuestra, ¿sí? Ya no es como la nuestra. Y entonces hay que hacer un correcto trabajo de interpretación. Muy bien, ¿de qué más se acuerdan? ¿De qué más? ¿Qué más? Ok, muy bien, sí. Que la palabra de Dios, pues antes valía la palabra, ahora ya no es muy válida, pero que Dios, su palabra, realiza lo que Él dice. Correcto, sí, también hablamos un poquito acerca de la semejanza que hay entre la palabra divina y la palabra humana. Y una de esas semejanzas será precisamente esa, que la palabra divina tiene una fuerza eficaz, ¿no? Lo que Dios dice se cumple, se hace, ¿sí? Y poníamos el ejemplo del Génesis, en la creación, ¿cómo crea Dios? Por medio de su palabra. Y Dios dijo, y dijo Dios, y dijo Dios, ¿no? Y esas realidades van recibiendo el ser. Bueno, pues decíamos que de esa contemplación de la eficacia que tiene la palabra divina, el pueblo de Israel comprende la importancia de darle su justo valor a la palabra dada. Y entonces, bueno, pues decíamos que en la antigüedad efectivamente la palabra tenía ese valor, ¿no? Si lo dije, pues lo cumplo, no me aguanto. Muy bien. Y dijimos que, por ejemplo, ese es un aspecto que el día de hoy, pues ya tenemos muy olvidado. Ya lo tenemos muy olvidado. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Dijimos que el lenguaje tenía unas funciones, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuáles eran esas funciones? Informativa, expresiva e interpretativa. Muy bien, sí. Y bueno, pues dijimos que cada una de esas se corresponde, bueno, con algún aspecto de nuestro lenguaje, ¿sí? Dijimos que la función interpretativa, la función informativa, bueno, tiene la finalidad de transmitir una cierta información. Ajá. Sí, es lo que hoy diríamos sería una característica del periodismo, ¿no? De la nota informativa, ¿no? Simplemente te cuento que pasó algo y ya, punto, se acabó. Muy objetivo. Algo muy objetivo, ajá. Después dijimos que también tiene una función expresiva, que eso era hacer manifiesto lo que está sucediendo dentro de mi persona. Muy bien. Y luego dijimos que estaba la función interpretativa, que era interpelar a otro, ¿sí? Presentarle a otro lo que pienso, presentarle a otro lo que siento, para que a su vez el otro responda, para que a su vez el otro también me comunique de lo que sucede dentro de sí. Bueno, y hablamos de estas funciones del lenguaje, la vez pasada no lo aclaramos. Hablamos de estas funciones del lenguaje porque se entrelaza
con este asunto que habíamos hablado de la revelación. Dijimos, como ya lo señalaron, dijimos que revelación no es solamente ni en primer lugar la recepción de unas verdades de parte de Dios, y que por lo tanto revelación no es solamente un conjunto de doctrinas que hay que aprendernos o que hay que conocer. Eso también es, pero no es eso en primer lugar. Si nos quedáramos con esa idea de revelación como un conjunto de doctrinas o de verdades, estaríamos quedándonos solamente con la función informativa de la palabra, ¿no? Simplemente Dios nos cuenta algo y ya, punto, se acabó. Entonces no va por ahí el asunto. El asunto de la revelación, dijimos, es muchísimo más profundo. La revelación es ese Dios que viene a mi encuentro, es ese Dios que me da de su amor completamente libre, ¿sí? Y entonces ese Dios que genera con cada uno de nosotros y en comunidad genera una dinámica de amor, una dinámica de escucharlo y escucharnos, ¿sí? Muy bien. Y entonces en la revelación no encontramos únicamente la función informativa del lenguaje. No es solamente Dios que nos va dando una serie de pautas o de preceptos. Tampoco encontramos en la Sagrada Escritura únicamente una función expresiva, ¿no?, de un Dios que viene y nos cuenta cosas acerca de Él. Tampoco encontramos en la revelación únicamente una función interpretativa en la que Dios se quiere poner a platicar con nosotros. No, la revelación implica esos tres aspectos del lenguaje. La revelación implica esas tres realidades: Dios que viene a nuestro encuentro, Dios que nos cuenta la verdad acerca de Él, Dios que nos va dando unos preceptos para que los escuchemos, para que los vayamos siguiendo y tengamos una vida plena. Muy bien, bueno, y finalmente dijimos que a este asunto de la revelación de parte de Dios le corresponde un movimiento en el corazón humano, que es la fe. A ese Dios que se nos revela, a ese Dios que se nos muestra, a ese Dios que viene para establecer una relación de amistad con Él, bueno, a ese Dios nosotros estamos llamados a responderle. Nuestra respuesta a esa manifestación de Dios en la historia es lo que llamamos la fe. Bien, bueno, entonces, si ya habíamos dicho que la revelación no es solamente un conjunto de verdades que hay que tener por ciertas, ¿qué se les ocurre que es la fe? A ver, denle una vueltecita a lo que dijimos que es la revelación. Y entonces, ¿qué es la fe? Ajá, o sea, habíamos dicho que revelación es eso, ¿no? Es quitar el velo. Es Dios que, siendo totalmente santo, totalmente trascendente, totalmente distinto de nosotros, viene a nuestro encuentro, se nos muestra. Muy bien. Entonces, ¿qué es la fe? Es creer en algo que no hemos visto. ¿Qué más, hermana? Confiar. Es adherirnos a la palabra de Dios, es adherirnos a Él, a su voluntad, a sus mandamientos. Adherirnos a la palabra de Dios, a su voluntad y a sus mandamientos, es confiar. ¿Qué más? Es una virtud teologal. ¿Qué más? Es un don, sí. ¿Qué es fe? Una manifestación de amor a Dios, ajá, que se hace concreta ¿cómo?
Si Dios viene a mi encuentro para darse a mi persona, entonces el movimiento natural que nace de esa entrega de parte de Dios es también un movimiento de entrega, ¿sí? Es corresponderle a ese amor que Dios me tiene, es decirle sí a esa relación de amor que Dios quiere establecer conmigo. Para los que ya somos un poquito más viejitos y todavía conocimos Facebook, es darle sí a la solicitud de amistad que Diosito nos ha mandado. Eso es la fe. Entonces, así como podemos quedarnos con una visión incompleta de lo que es revelación, pensando que revelación es únicamente un conjunto de verdades que hay que creer, y omitiendo este otro dato tan importante de la revelación, que es que Dios viene para entregarse a mí. Bueno, pues también podemos quedarnos con una visión incompleta de la fe, pensando que la fe entonces es únicamente aceptar como ciertas esas verdades que encontramos en la Sagrada Escritura. Es decir, que, pues sí, está bien, eso que dice la Biblia está bien, y eso ya es tener fe. Podríamos quedarnos, repito, con esa visión incompleta de lo que significa tener fe. Fe, entonces, en primer lugar, también es una categoría más bien existencial, o sea, es algo que yo hago. No es solamente algo que acepto aquí en mi cabecita como verdad, sino en primer lugar es algo que yo hago. Y eso que yo hago es corresponder al amor de ese Dios que viene a manifestarse a mi persona. ¿Cómo? Yo creo que aquí el gran ejemplo que tenemos anterior a Jesús, el gran ejemplo que tenemos es el de la Santísima Virgen María, que platicábamos el día que celebramos la solemnidad de la Anunciación, de la Encarnación del Señor. Decíamos que en primer lugar, lo que más brilla en la persona de María es su disponibilidad respecto de Dios. Es su capacidad de decirle sí al proyecto de Dios y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia, esto es lo importante, ¿no? No es solamente un asentimiento acá en mi mente. Ese decirle sí a Dios implica ponerme en acción, implica hacer algo concreto. Entonces, la fe es eso. La fe es aceptar esa palabra de parte de Dios estando disponible para Él. Disponible en este sentido de decir, bueno, pues si me pide esto, pues le entramos. Si me pide esto otro, también le entramos. Eso es fe. La fe es disponibilidad. Disponibilidad para esa amistad que Él quiere entablar con nosotros. Seguramente ustedes o lo han visto o les ha pasado. A veces sucede que, bueno, pues por X o por Y, alguna persona insiste e insiste e insiste, o en ser nuestros amigos, o en ser alguna otra cosa, ¿no? Bueno, pues uno le dice, híjole, no, pues es que ahorita no, joven, ¿no? Ahorita no se puede. Y a veces está duro y dale, y duro y dale, y duro y dale, y duro y dale, y duro y dale, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo? Hasta que cae. Bueno, yo conozco un caso así, la verdad. Sí, le hizo bastante su luchita y al final le dijeron que sí. Pues sí.
La verdad es que también sucede. Repito, Dios viene a nuestro encuentro, pero claro, depende de nosotros si le queremos decir sí o no a esa propuesta que Él nos hace de amistad. Entonces, respecto de Dios, también podríamos tener una actitud semejante a esta hacia la que iba el ejemplo, ¿no? A decirle, no, mira, no quiero, o sea, insístele y búscale por donde quieras, pero no quiero. No quiero ser tu amigo, no quiero ser tu peor es nada, no quiero. Bueno, a Dios, con respecto de Dios, nos puede suceder lo mismo, y a Dios también le podemos decir lo mismo, no quiero. No quiero, eso que tú me propones, no quiero. E incluso con esas verdades de fe en nuestra cabecita, le podemos decir no a Dios. ¿Sí? Eso también es posible. Teniendo esa parte informativa de la revelación en nuestra cabeza, de todos modos es posible que le digamos a Dios, pues está chido, pero no quiero. No quiero. De hecho, pues eso es lo que sucede en el corazón y en la inteligencia de los ángeles caídos. Cualquier ángel caído se sabe mejor la Biblia que cualquiera de nosotros. La conocen bien. La conocen muy bien. En alguna ocasión me tocó escuchar a un exorcista que, pues estaban ahí en plena batalla, ¿no? Tratando de liberar a la persona. Y el sacerdote comenzó a recitar, no recuerdo si un pasaje del Evangelio o un salmo, no recuerdo. El chiste es que lo empezó a decir en latín. Y de repente en alguna palabra se equivocó, y el poseso, pues el demonio que se estaba manifestando en ese momento le dijo, ahí te equivocaste. No se dice así, se dice de este otro modo. Y dice, y tenía razón, yo me había equivocado, pronuncié mal, y me lo dijo. Ahí no se dice así, se dice de este otro modo. El demonio también conoce a Dios, también lo conoce, pero eso no significa que su corazón le diga sí al proyecto de Dios. Entonces podríamos decir que en el corazón de los ángeles caídos pues está presente este aspecto informativo de la revelación. Ellos conocen a Dios, conocen la Sagrada Escritura. Hace un tiempecito, hace unas semanas, vi una película, ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí, Nefario. Sí, Nefario, ajá. Y en algún momento, no les cuento la trama, pero en algún momento un demonio dice, yo te puedo hacer mejor teología que cualquiera de tus teólogos. Yo me sé mejor la teología que cualquiera de tus teólogos. Y eso es cierto. Entonces estoy diciendo todo esto porque, otra vez, la fe no es solamente tener ciertas cosas en la cabeza. La fe no es solamente un cierto conocimiento, no. La fe es que ese conocimiento que tengo acerca de Dios, acerca de su plan de salvación, me mueva a actuar y a decirle sí a ese plan que Dios tiene, sea para mí, sea para mis hermanos. Entonces, el concepto bíblico de fe no es solamente un asunto de conocimiento, sino sobre todo un asunto de entrega total. La fe en la Biblia es entrega total a Dios, entrega total a Dios. Es una respuesta integral a Dios. No es solamente una respuesta intelectual de aprenderme ciertas cosas. No es solamente, porque a lo mejor eso también podría sucedernos, ¿no? No es solamente una respuesta de la voluntad de decir, sí, vamos a chambear, ¿no?
vamos a hacer esto, implica las dos cosas, implica a todo el hombre. La fe implica a toda la persona. Por eso, bueno, pues a mí me da gusto que ustedes estén aquí, aunque sea con un mal maestro, porque implica eso, implica las dos cosas. O sea, a ver, yo quiero ofrecer un servicio en la parroquia, muy bien, pero no es solamente servir por servir y hacer por hacer y ya, también es formarnos. También es ir creciendo en la comprensión, en lo que San Agustín llama la inteligencia de la fe. Que claro, también que ciertamente a veces hay obstáculos que lo impiden, pero tampoco valdría decir, no, mira, pues yo voy y le chambeo y ahí le echamos la mano a barrer y a trapear, ahora que está todo polviento el anexo, ¿verdad? Pero no me hablen de la Biblia, pero no me hablen de Dios, no tengo tiempo para venir a aprender, no me gusta. Las dos cosas son importantes, aprender, sí, muy bien, y ponernos en acción. Queda incompleto el que aprende mucho y no hace nada, queda incompleto el que hace mucho y no aprende nada. Las dos cosas son necesarias. Entonces, por eso este concepto de la fe en la Biblia implica a todo el hombre. No es solamente la dimensión intelectual, no es solamente la dimensión de la voluntad, se necesita todo el hombre. Todo el hombre ha de verse involucrado en la cuestión de la respuesta a Dios. Bien, bueno, entonces es aceptar a ese Dios, aceptar su voluntad y actuar en consecuencia. Eso es la fe. Decir respecto de la fe en el Antiguo Testamento, que viene de una palabrita que se pronuncia amán y que significa estar firme o estar seguro. De ahí viene el concepto de fe en el Antiguo Testamento, de esta palabra que significa estar firme o estar seguro. Entonces, como vemos, también en el Antiguo Testamento, como alguien por aquí dijo ahorita, en el Antiguo Testamento la fe también implica un aspecto de confianza. También implica un aspecto de confianza. Sí. Sinónimo de seguridad, sí, también puede ser, así es. Porque yo cuando leo la Sagrada Escritura, en la ley era de Moisés y de Cristo para acá es por fe. Sí, bueno, esa distinción que hace San Pablo obedece a un asunto distinto, que bueno, pues ya veremos si en su momento lo abordamos. Pero la distinción que hace San Pablo es más bien en el sentido que ahorita estábamos hablando. ¿Qué es lo que sucede? Que en el tiempo de Jesús y por supuesto también en el tiempo posterior, en el tiempo apostólico, quizá no todos, pero al menos buena parte del judaísmo se contentaban con cumplir la ley. O sea, la ley me exige que haga esto. La ley me exige o me impide que haga esto, ¿no? Muy bien, bueno, pues yo cumplo. Si mi corazón está o no está cerca de Dios, pues eso da igual, el chiste es cumplir. Por eso San Pablo dice, no es por las obras de la ley. ¿Sí? No es solamente, mira, ya fui a misa el domingo, ahí nos vemos, ya estoy en paz contigo. No. Por eso dice San Pablo, no es por las obras de la ley, es por la fe en Jesucristo. Fe, otra vez, que implica toda mi persona, también el corazón. ¿Sí? Que implica ponerme en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere esa distinción entre ley y fe. Bueno, entonces decíamos que por aquí hace ratito dijeron que fe implica confiar. Pues claro,
claro, también es un aspecto importante de este asunto de la fe. Hace días les preguntaba en un tema, le decía a un señor, pues era la primera vez que nos veíamos, ¿no? Le digo, oiga, ¿usted tiene carro? Dice, sí. Le digo, préstemelo. Dice, no. ¿Por qué? Porque no te conozco, dice. Claro, es totalmente natural. Eso es totalmente natural. ¿En quién confío? En las personas que conozco. En las personas que conozco. Sí, por supuesto que sí. Entonces, bueno, de este Dios que sale a mi encuentro, este Dios que se me da a conocer, si yo me permito conocerlo, entonces puedo confiar en Él. Entonces puedo sentirme firme, seguro, junto a Él, porque lo conozco. Bueno, entonces en el Antiguo Testamento la fe también tiene que ver con esto, con estar firmes, con estar seguros. Seguros y firmes, ¿por qué? Bueno, pues porque hemos llegado a conocer a ese Dios que se nos ha manifestado. En el Nuevo Testamento se utiliza una palabrita griega que se pronuncia pistis, pistis, y es lo que ya decíamos. Pistis implica aceptar el mensaje de parte de Jesús. En el Nuevo Testamento la fe se enuncia con esta palabra, pistis, que implica aceptar el mensaje cristiano y adherirme a la persona de Jesús. Es aceptar el mensaje y adherirme a su persona. Eso es lo que significa pistis. Otra vez vemos que están los dos elementos. Es aceptar el mensaje, muy bien, pero es también adherirme a la persona de Jesús. No basta con tener unos contenidos en mi cabecita. Muy bien. De este conocimiento de Dios que se me manifiesta, decíamos ya hace un ratito, nace en nosotros la confianza en Dios. Nace en nosotros la confianza en Dios. Dice la Dei Verbum, de tal manera que aquel que tiene fe es capaz de rendirle a Dios su entendimiento y su voluntad. Aquel que tiene fe es capaz de rendirle a Dios su entendimiento, de ofrecerle a Dios su entendimiento y su voluntad. Muy bien. Bueno, eso lo encontramos en la Dei Verbum, en el número 5, y es más o menos un resumen de lo que hemos dicho. El que conoce a Dios confía en Él, y porque confía en Él, entonces le ofrece el regalo de su entendimiento, el homenaje de su entendimiento y de su voluntad. Muy bien. Bueno, este asunto de la fe, ¿de dónde nace? ¿Nace de mi propia inventiva? ¿O de dónde nace? ¿De dónde viene la fe? La fe es un don de parte de Dios. La fe es un regalo de parte de Dios. Y entonces volvemos, no me acuerdo si ya lo hemos mencionado aquí en alguna ocasión en estos días, pero volvemos a un tema bastante curioso del Tratado de la Gracia, y es que incluso cuando yo le digo sí a la gracia de Dios, eso implica una gracia anterior que me ayuda para decirle sí a esa gracia que Dios me está ofreciendo. Siempre hay de parte de Dios una gracia anterior que me capacita, que me da la posibilidad de decirle sí a lo que Él me está proponiendo. Siempre, siempre, siempre en nuestro camino de fe
en nuestra vida de fe, vamos a experimentar constantemente eso. Bueno, aunque a veces la verdad es que nos damos cuenta, eso también hay que decirlo. Hay veces que no nos damos cuenta y pensamos que es nuestra iniciativa y que somos bien fregones porque somos bien obedientes. Pues, ¿qué crees que no, mi cielo? Es que incluso esa obediencia, es que incluso esa disponibilidad que piensas que es tuya, ha tenido antes un empujoncito de parte de Dios para que la puedas ofrecer. Ha tenido antes una ayuda de parte de Dios para que lo puedas ofrecer. Eso no significa que tú no estés haciendo nada. Eso no significa que Dios lo esté haciendo todo. Eso no significa que hay que dejarle toda la chamba a Dios. No, por supuesto que no. Lo que Dios hace es eso, es darnos una primera ayuda, ¿no? Para ir aceptando cada vez de forma más perfecta su gracia e ir colaborando más y más con Él. Entonces, bueno, la fe es un regalo de parte de Dios. Que nosotros comencemos a creer implica una gracia anterior que prepara nuestro corazón para creer. Ahora, aquí también hay que tener algo bien en cuenta, y es que esa gracia anterior nos prepara, no nos obliga. ¿Sí? Porque alguien podría estar pensando, no, hombre, bueno, pues entonces Dios me hace decir sí. Pues entonces, ¿yo qué posibilidad tuve ahí, va? ¿Yo qué participación tuve ahí? Si antes de decir sí, Dios movió mi corazón para decir sí, pues es que entonces todo lo hizo Dios, y entonces ¿dónde quedó mi libertad? No. Dios nos prepara, Dios nos asiste con su presencia, Dios nos da su gracia, pero no es una gracia que nos obligue a nada. La gracia de Dios nunca obliga, nunca. Así que cada vez que Dios toca tu corazón para invitarte a recibir una gracia mayor, tú le puedes decir sí o le puedes decir no. Eso depende de ti, eso depende de cada uno de nosotros. Acuérdense que en el amor no hay obligación. El amor nace de la libertad. Por eso Dios prefirió crearnos libres, a sabiendas de que podríamos alejarnos de Él y pecar, ¿no? Y tener el mundo y la historia como lo tenemos hoy. Pero prefirió crearnos libres porque la libertad es el presupuesto del amor. Podría habernos creado de forma que le sirviéramos sin fallarle. Podría habernos creado de forma que su voluntad siempre se hiciera realidad en nuestra vida. Pues sí, pero Él no quería esclavos, Él no quería robots. Él quería hijos que lo amaran. Entonces, a esa gracia que Él manda a tu corazón, tú siempre tienes la posibilidad de decirle sí o de decirle no. No estamos nunca obligados por la gracia de Dios a nada. Hace poquito me decían, a ver, pero pues es que resulta que Dios dice, eres libre de irte, pero si te vas a ir al infierno. Entonces, ¿ahí qué libertad hay? En realidad me está coaccionando. En realidad no me queda de otra más que quedarme, porque si no me quedo voy a sufrir. Entonces, pues mejor me quedo, aunque no esté convencido de quedarme. Pero es que no es así. No es así. Hace unos meses que tuvimos aquí unos temitas, ya ni me acuerdo de qué era. Bueno, fueron unos sábados, ¿no? Y yo les decía, es que no es así. Es que es como cuando hace frío. Cuando hace frío y te acercas a la chimenea, pues ahí estás a gusto, ahí estás calentito,
Si después tú dices, ya me aburrí, mejor me voy a ir al frío a jugar, tú te puedes ir. ¿Cuál es la consecuencia natural de que decidas alejarte de la chimenea? Te va a volver a dar frío, papá, te guste o no. Y no te vas a enojar con la chimenea, no le vas a decir, es que tú, no, es que tú te quisiste ir. La decisión fue tuya, no de la chimenea. Dios hace exactamente lo mismo. Dios te dice, aquí junto a mí tienes todo lo que necesitas. Tienes todo lo que podrías anhelar, aquí junto a mí. Si lo quieres, pásale. ¿No lo quieres? También pásale. Lo quieras o no lo quieras. Cualquiera que sea tu elección, la puerta está ancha. Pásale o cáele. Es decisión tuya. Es decisión tuya. Y entonces me voltearon la pregunta y dicen, bueno, pero es que entonces si yo me voy y ve que está sufriendo y se supone que me ama, ¿por qué no va y me rescata? Porque eres libre. Porque eres libre y Él no te va a obligar a nada. Ni siquiera a que estés bien. No te va a obligar a nada. Te va a seguir mandando ayudas, eso sí. Te va a seguir mandando la ayuda de su gracia, eso que ni qué. Pero no te va a obligar a que regreses. No va a ir por ti para agarrarte de las orejas, ¡órale, métase! No, porque de ahí no nace amor. De ahí nace resentimiento nada más. Bueno, entonces, pues el asunto es que en esta relación de amor con Dios, sea que digamos sí o digamos no, lo hacemos en libertad. Él nos ayuda para que le digamos que sí, pero si no queremos, no nos obliga a nada. Muy bien, váyanse a descansar un ratito y ahorita les seguimos.